Buenos días de nuevo a todos otra vez. Segunda clase grabada que hacemos en este formato. A ver qué tal. Ya espero vuestras impresiones de la primera, si os aburristeis mucho o no. Y, y nada, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado, sin parar demasiado. Y bueno, pues vuelvo a la diapositiva anterior, que es en la que nos habíamos quedado, ¿vale? Habíamos estado hablando del trienio bolchevique y ya prácticamente finalizando este tema, este 9.2, pues tenemos que hablar del tercer magnicidio que tiene lugar durante la Restauración Española, en este caso el magnicidio del presidente Eduardo Dato, asesinado tal día como hoy o como ayer, cuando se escuche esta grabación, el 8 de marzo de 1921, es decir, se cumple justo un siglo del asesinato de Dato. No sé si aparecerá algo en las noticias o en los telediarios o si se recordará el hecho. A Eduardo Dato lo matan tres anarquistas, Mateu, Nicolau y Casanelles, como podéis apreciar por sus apellidos de origen catalán, y lo matan en la Plaza de la Independencia, aquí en Madrid. La Plaza de la Independencia, por si alguien no lo sabe, es donde está la Puerta de Alcalá. Ahí tenéis una fotografía del coche de Eduardo Dato después del atentado, porque a Eduardo Dato lo asesinan desde una motocicleta con sidecar, con sidecar, con una pistola o una ametralladora. Le dan, creo recordar que son 21 disparos mortales que acaban con su vida mientras era presidente del Consejo de Ministros. Los asesinos, los magnicidas, justifican su acción en represalia por la ley de fugas que se aplicaba contra los sindicalistas catalanes y que estaba organizada por un político importante, Martínez Anido, al que tenéis ahí en una fotografía en la esquina inferior derecha. Martínez Anido va a ser un político importante en estos años y sobre todo también importante en los gabinetes ministeriales de Miguel Primo de Rivera en los años de la dictadura. Incluso creo que también durante la dictadura del general Franco, no sé si llega a ocupar alguna cartera ministerial. Lo voy a buscar, no tardo nada. No creo, porque muere en el año 38, así que no, muere durante la Guerra Civil, aunque fue nombrado por Franco jefe de los servicios de seguridad interior, orden público y fronteras, pero muere en el año 38. Así que sí que ejerció el cargo de ministro, aunque durante los años de la Guerra Civil. En conclusión, lo que nos muestra el asesinato de Dato es pues que esta crisis es muy profunda en España y que el sistema de la restauración se está descomponiendo, es decir, está ya prácticamente en descomposición. Esto lo tenéis, por cierto, en vuestro libro al final de la página 192, donde también os cuentan cómo en ese año de 1921 se funda el PCE, el Partido Comunista de España, y la ruptura entre los socialistas y los comunistas, estos últimos adheridos a la Comintern, es decir, a la Tercera Internacional difundida desde la Unión Soviética. Vale. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar del desastre de Anual. El desastre de Anual,
para que hagáis memoria, lo habíamos mencionado y vuelvo a diapositivas anteriores, simplemente para que os sirva de recordatorio, cuando habíamos hablado de la crisis militar. El desastre de Anual va a poner la guinda del pastel, ¿no?, de esta crisis militar. Es decir, es lo que hace que el sistema de la restauración salte por los aires cuando ocurra pues, este gran desastre militar que va a causar gran conmoción en España. El desastre anual tiene lugar durante el verano de 1921, entre el 22 de julio y el 9 de agosto de ese año. Para situaros un poco en la situación, tenéis que recordar que España tiene un protectorado en Marruecos que controla toda la zona norte, que este protectorado tiene gran contestación por parte de la población local, no tanto en las ciudades, sino como en las zonas tribales controladas por estas cabilas rifeñas, ¿no? Estas tribus del Rif, que están comandadas por un personaje importante que ejerce como líder de todo este grupo, que es Mohamed Abdelkrim. Mohamed Abdelkrim, este personaje aquí junto a su hermano en una fotografía de esta misma época. Aquí tenéis la bandera que utilizaban los rifeños. Pues contestan el poder español y lo hacen de forma violenta. Estas cabilas son partidas de hombres armados, de unos cientos o de unos miles en algunos casos, obviamente con la ventaja de ser grandes conocedores del terreno y con la ventaja de poder actuar por sorpresa para atacar a los españoles. El general encargado de las tropas españolas en el desastre de Anual es el general Silvestre, al que tenéis en este retrato de aquí. Otro general importante que ejercía como, digamos, representante, voy a buscar el nombre exacto del cargo para deciroslo, era el representante de España ante el protectorado, el Alto Comisario de España en Marruecos. El Alto Comisario de España en Marruecos es el general Damaso Berenguer, ¿vale? Si queréis lo escribo por aquí. Hemos dicho que su cargo era el de Alto Comisario de España en Marruecos. Lo escribo por aquí. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el general Silvestre, torpemente, va a dirigir unas operaciones que van a conducir a un desastre tras desastre durante esas 2 semanas que medían entre el 22 de julio y el 9 de agosto del año 21. Las tropas españolas que van a ir rindiéndose periódicamente, y podríamos proyectar un mapa del desastre de Anual, ahora os lo proyecto para que lo veáis. No sé si puedo añadir la diapositiva. No puedo añadir la diapositiva porque ya he puesto 20 diapositivas, pero comparto en un momento la pestaña. ¿Vale? Aquí veis lo que ocurre durante estos días. Bueno, pues empezando por Anual y llegando hasta la zona más cercana a Melilla, pues todas las operaciones españolas van fracasando y aunque los soldados van rindiéndose, deponiendo las armas e iniciando la retirada, muchos son incluso
ejecutados cuando ya habían depuesto las armas. Y día tras día van llegando las noticias de cientos de soldados españoles que van cayendo prisioneros y que, peor aún, son ejecutados por, pongo ahí entre comillas, estas cabilas rifeñas por los moros, que era como les llamaban los españoles en, en estas fechas. Finalmente, cuando llega el 9 de agosto, las bajas españolas se cuentan prácticamente en 10.000, es decir, 9.450 bajas de españoles, más otras 2.500 aproximadamente de rifeños que luchan al servicio de España. ¿Quién es el principal responsable de esta acción? El general Silvestre. Problema, el general Silvestre ha muerto probablemente el mismo día 22 de julio, según una versión alcanzado por las balas enemigas, según otra versión suicidándose en su propia tienda de un tiro en la cabeza. Ninguna de las versiones puede ser confirmada porque el cadáver del general Silvestre nunca se encontró. Aquí tenéis, por cierto, una fotografía de cadáveres de soldados españoles en Anual o en alguno de estos lugares cercanos. Claro, el impacto del desastre de Anual es brutal para España, ¿no? Que ha sido derrotada y humillada por los rifeños. Y lo cual es visto desde España con muchísimos recelos por parte de la población general y sobre todo de la oposición política al gobierno. Paso a la siguiente diapositiva y fijaos que, hablando aquí de la investigación sobre el desastre, os digo que reaparece en escena un personaje del que ya hemos hablado y al que prácticamente habíamos enterrado políticamente en 1909, que es Antonio Maura, antiguo líder del gobierno conservador, del Partido Conservador, y que había sido pues, apartado del poder después de la Semana Trágica de Barcelona. Bueno, pues reaparece en escena Maura, que ya ha presidido dos gobiernos de concentración nacional en los años 1918 y 1919, y que ahora, en 1921, va a volver al gobierno. Maura ha presidido estos gobiernos de concentración nacional y diréis, ¿qué es un gobierno de concentración nacional? Bueno, pues como no puedo preguntar a nadie si lo sabe, aunque quizá alguien lo sepa, lo cuento yo. Un gobierno de concentración es un gobierno en el cual participan distintas fuerzas políticas, normalmente de signos muy diversos. Son gobiernos heterogéneos. No es un gobierno de coalición, es un gobierno de concentración en el que las opiniones políticas de sus miembros son muy dispares. ¿Cuándo se forman gobiernos de concentración? En momentos de crisis o en momentos de gran inestabilidad para tratar de pacificar la situación en España, ¿no? En España hemos tenido gobiernos de concentración a principios del siglo XX, no los hemos vuelto a tener, aunque uno de los momentos más célebres, y abro aquí también un paréntesis en los que estuvo a punto de haber un gobierno de concentración, fue justamente hace 40 años cuando en el intento fallido de golpe de Estado del 23F de 1981, la propuesta de los golpistas era crear, establecer en España un gobierno de concentración presidido por un militar, probablemente el general Armada, y en el que participaran todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, es decir, miembros de UCD, miembros del PSOE, miembros de Alianza Popular, miembros del Partido Comunista, para tratar de pacificar la situación que en España era bastante sensible en esos años primeros de los 80, cuando la transición estaba
estaba todavía operando. Cierro el paréntesis, ¿vale? Ya he explicado lo que es un gobierno de concentración nacional. Bueno, en el mes de marzo del año 1921, ante una crisis gubernamental, Maura había renunciado a la propuesta que el propio rey Alfonso XIII le había hecho para formar gobierno. ¿Por qué había que formar un nuevo gobierno? Y además encargado a los conservadores. Bueno, porque Eduardo Dato acababa de ser asesinado. Acordaos, 8 de marzo de 1921, asesinato de Dato. Pero tras el desastre de Anual, en el mes de agosto, Maura finalmente accede a formar gobierno. La situación en España es crítica. Y el general Berenguer, del que ya acabamos de hablar, que era en aquel momento, recordad, el alto comisario de España en Marruecos, ordena una investigación al general Juan Picasso. El general Juan Picasso es el encargado de elaborar un informe o un expediente que, digamos que, trate de esclarecer lo sucedido. Por cierto, el general Juan Picasso, un general malagueño, sí que tiene relación familiar con Pablo Picasso, con el pintor. Creo que era tío abuelo del pintor, sí, creo que era tío abuelo del pintor Pablo Ruiz Picasso, que también era malagueño, como sabéis. Bueno, Picasso elabora este informe o este expediente, del que sabemos que llegó a tener 2.433 folios y del cual solo se conservan unos 300. Se encontraron los folios del expediente Picasso que sobreviven abandonados, bueno, más o menos perdidos o descatalogados en el archivo del Congreso de los Diputados en el año 98 o 99. Es decir, 70 años después, aunque ya tuvieron su impacto en los años 20 y 30 del siglo XX. Es una historia curiosa la del expediente Picasso. Bueno, lo que pasa es que este expediente inicialmente debía ser para el ejército, es decir, no debía salir a la luz. ¿Qué es lo que pasaba? Que el Congreso de los Diputados, sobre todo por la insistencia de los diputados socialistas, que eran muy minoritarios en las Cortes, bueno, pues se había hecho público o se había al menos entregado a esta comisión parlamentaria de responsabilidades. Esta comisión, formada por algunos diputados, lo que buscaba era tratar de esclarecer quiénes habían sido los responsables últimos de este desastre militar que, como ya os digo, había llevado a la muerte a más de 9.500 españoles. Las conclusiones del informe salpicaban, por una parte, a la cúpula del ejército, es decir, inculpaban al general Silvestre, que ya había sido, que ya había muerto y por lo tanto no se podía juzgar, aunque se le condenó después de muerto finalmente. Pero más importante aún, salpicaban al propio rey y demostraban o sacaban a la luz que la estructura del ejército español estaba profundamente corrompida, con escándalos de corrupción económica, con escándalos de nepotismo a la hora de adjudicar cargos, nombramientos, ascensos, etc. Es decir, el informe era especialmente duro con el ejército, porque se había hecho de una forma pues sincera, ¿no? sin ningún tapujo. Entre el invierno del año 22, es decir, al año siguiente del desastre, y el verano del 1923, la oposición presionó, la prensa presionó para que esto, pues, digamos que
que tuviese consecuencias reales. Lo que pasa es que nunca llegó a tener éxito o nunca se llegó a término, porque a finales del verano del año 1923 ocurre en España una cosa, y es que se le da la puntilla ya al régimen de la Restauración, cuando, antes de que se celebrase ese pleno previsto para el día 3 de octubre, el capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado mediante un pronunciamiento que acabó con con la pretensión de que el informe Picasso saliera adelante, y mucho más que eso, acabó con la España de la Restauración, acabó con el periodo de liberalismo e instituyó en España una dictadura de tipo militar. El pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera tiene lugar el 13 de septiembre del año 1923 en Barcelona y simultáneamente en otras muchas ciudades de España, y el golpe triunfa. El golpe triunfa por una cuestión muy sencilla, y es que el rey permite que el golpe triunfe. Como todo lo que ocurre en verano en España en esta época, igual que había ocurrido con la Revolución Gloriosa de 1868, esto siempre pilla al rey de veraneo en su residencia de San Sebastián. El rey estaba en San Sebastián con quien en aquel momento presidía el Consejo de Ministros, que era, ahora os lo digo, porque lo he olvidado. Perdona. Santiago Alba. Santiago Alba, un político liberal, que le dice al rey, cuando les llegan las noticias del pronunciamiento de Primo de Rivera, que tiene que desautorizar al general. El rey no le desautoriza. Santiago Alba decide dimitir, incluso creo que marcha al exilio, y el rey vuelve a Madrid con una idea clara, y es otorgar a Miguel Primo de Rivera la presidencia del Consejo de Ministros, cosa que ocurre en ese mes de septiembre y que supone una gran anormalidad democrática, porque se está dando el poder a los militares en España, cosa que había sido lo que Cánovas del Castillo y lo que todos los políticos de la Restauración habían tratado de evitar. El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera es una anormalidad en la vida democrática española, pero sigue una tradición ya de más de un siglo, que era la de un ejército que quería intervenir en la política, con bastantes diferencias, porque Miguel Primo de Rivera, no es como Narváez, o no es como O'Donnell, o no es como Espartero, que también han sido militares que han protagonizado pronunciamientos, o Serrano, ¿no? También, que son militares que han protagonizado pronunciamientos, pero que han constituido gobiernos partidistas, pero digamos, no dictaduras militares. Miguel Primo de Rivera instaura en España lo que él llama el directorio militar, es decir, una dictadura de militares. Una normalidad, pero que en Europa no era tan excepcional en esta época, o no será tan excepcional en esta época. El contexto histórico de la Europa de los años 20 es de una Europa de dictaduras. El liberalismo va perdiendo fuerza, y estos gobiernos dictatoriales van aparecerán pues es que salvo en Gran Bretaña y en Francia, pues en casi todos los estados europeos
entre los años 20 y los años 30. Y una cuestión que me hace gracia y que está en cierto modo de actualidad, y me gustaría que la clase no fuera así para poder hablar de esto en clase, es precisamente que el discurso de Miguel Primo de Rivera es un discurso antipolítico, es para librar al país de los profesionales de la política, es para librar al país de esos políticos que son los autores de todos los males o los causantes de todos los males que aquejan a España. Digo que está de actualidad porque escuchamos discursos o incluso vídeos, no sé si alguien intuye incluso a qué vídeo me estoy refiriendo, que van un poco en esta línea, ¿no? De hace falta un capitán que vuelva a llevar a España por el rumbo que haga falta. Era el discurso del regeneracionismo. Recordad también que yo os hablaba cuando empezábamos uno de los temas anteriores de Joaquín Costa, de ese cirujano de hierro. Lo que pasa es que Miguel Primo de Rivera se presentará como este cirujano de hierro, pero veremos realmente qué es lo que será. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues lo vamos a ver en el tema siguiente, en el 9.3, que enseguida os voy a contar. Ahí en la fotografía lo que tenéis es al rey Alfonso XIII en el centro, de uniforme militar también. A su derecha, a la izquierda de la imagen, al general Primo de Rivera, y junto a ellos a toda esta nómina de militares. Les veis que todos van vestidos con uniforme militar. Creo que este es Martín Zanido, del que ya hemos hablado, que ocuparían todas las carteras ministeriales, es decir, todos los ministerios fueron encargados a militares. Hay una historiadora y política española, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, familiar también de los dos políticos Calvo Sotelo que quizá conozcáis en España. Uno fue presidente del gobierno precisamente después del golpe de Estado del 23F, otro fue precisamente ministro de Primo de Rivera y político importante durante la dictadura y la Segunda República, que acabaría siendo asesinado pocos días antes del estallido de la Guerra Civil. Bueno, pues Mercedes Cabrera, política, fue ministra de Educación en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y diputada. Es una historiadora y ella defiende una tesis que va cobrando fuerza y que pone en el 13 de septiembre de 1923 un énfasis que quizá antes no se ponía mucho, como una de las fechas más nefastas de la historia de España. ¿Por qué? No porque se instituya solamente una dictadura de tipo militar que acabe con el sistema de la restauración, sino porque lo que hace es impedir que, después de un momento de crisis como el que hemos estado viendo en la clase anterior, esta crisis del año 17 y de los años siguientes, bueno, pues impide que después de esta crisis surja en España realmente una democracia ya más consolidada y se añada al modelo liberal que ya venía existiendo desde hacía medio siglo, desde la Constitución del 76, se añada una verdadera democratización no solo de las instituciones, sino de la vida política en España. Bueno, pues esto fue lo que truncó el golpe de Estado de Primo de Rivera y la implantación de una dictadura militar. Cierro, hago una pausa de 1 minuto mientras abro la nueva presentación y seguimos con el tema siguiente. Vale. Para los que estéis siguiendo el libro de texto, cosa que os recomiendo, esto que hemos estado viendo estaba en el 7.3, en la página 193, y tenemos que pasar ya a la página 194, a la página siguiente, en la cual tenemos el punto 8 de nuestro libro, que nos habla de la dictadura de Primo de Rivera.
Tenéis un fragmento del pronunciamiento o del manifiesto que se publicó en ABC el 13 de septiembre de 1923, ahí en el documento 20 de vuestro libro. Lo voy a leer porque es importante y porque es muy claro. Este fragmento está bien. Es un texto que ha caído muchas veces en exámenes de selectividad, o incluso yo lo pongo bastantes veces porque es un tema que me gusta, lo suelo preguntar, lo cual no significa que os lo vaya a preguntar necesariamente a vosotros, pero lo vamos a escuchar en mi voz, no en la de Primo de Rivera, aunque ahora enseguida os voy a poner alguna grabación de la voz de Primo de Rivera. Comparto la pestaña del libro para que lo veáis. Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 1898 y amenazan a España con un próximo trágico y deshonroso. Es decir, hago aquí una interrupción. Ha llegado el momento más temido que esperado, es decir, hacemos esto ante la necesidad, no porque queramos, de atender el clamoroso requerimiento de quienes, amando a la patria, no ven otra salvación que librarla de, fijaos, los profesionales de la política, es decir, los políticos son los causantes de esto y, aunque no lo diga, queda implícito que el ejército es el salvador de esta situación. ¿Cuándo empezó esto? Empezó en 1898, empezó con el desastre de Cuba y no hay más que desastre tras desastre. Fijaos que el ejército no aparece aquí como culpable ni como corresponsable de estos desastres. Estos desastres han sido causados por los políticos. Vale, viva España y viva el rey. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros, audaces e impunes atracos, depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados, rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades, obviamente de las responsabilidades del desastre de Anual. Fijaos, un discurso clarísimo, viva España y viva el rey. Y este acto de este pronunciamiento no necesita justificación, porque el pueblo lo está pidiendo, lo está demandando. ¿Y por qué? Pues precisamente se justifica por todo este clima de inseguridad, de desorden público, de asesinatos, de atentados, de atracos, de una inflación que ha hecho que la peseta esté depreciada, de un gasto público excesivo, de intrigas políticas que se aprovechan de una situación trágica, de una crisis económica, de la propaganda del comunismo, de la impiedad, es decir, de los ataques a la religión, de una justicia que está politizada, de que los separatistas están también tratando de influir. Es decir, claro, me río otra vez porque digo, alguno verá en esta situación un paralelismo con la época actual y pretenderá también, claro, obviamente, que cuando yo hablaba de este vídeo, que me gustaría hablar de esto, a ver si cuando yo me reincorpore a las clases podemos hablar con los dos grupos de esta situación y de sus paralelismos o no paralelismos con la situación actual. Pero fijaos que el discurso es clarísimo, ¿no? Leo el último párrafo. En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales. Es decir, porque se confía en mí, y él era el capitán general de la región de Cataluña, pero nada más, voy a constituir
un gobierno de militares con carácter provisional, es decir, simplemente para pacificar la situación, mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de la vida política. Esa es la argumentación que hace Primo de Rivera para justificar su golpe de Estado. Bueno, ¿será un golpe de Estado que conlleve a una pacificación de la situación que sea provisional y que enseguida dé paso a una recuperación de la normalidad? Pues no, en realidad no, porque la dictadura de Primo de Rivera se prolongará durante 7 años. 7 años es un plazo provisional, pero parece que demasiado prolongado como para considerarlo algo que solo busca devolver el orden público. Bueno, aquí tenemos un esquema del tema en el cual pues veis que he puesto ahí las 3 etapas, que serían las 2 de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el directorio militar entre los años 1923 y 1925 y el directorio civil entre el año 25 y el año 30. Y, en último lugar, el periodo que va desde el año 30 hasta el año 31, desde la dimisión del dictador hasta la proclamación de la República en lo que se conoce como la dictablanda, un nombre satírico puesto por la prensa española, precisamente para diferenciarlo del periodo anterior en el que ya no está Miguel Primo de Rivera. En la dictablanda, Miguel Primo de Rivera ya no está. Y ahí en el margen de la derecha, bueno, junto con unas fotografías del rey y el dictador, aquí el rey, aquí el dictador, y aquí una fotografía en la que aparece Miguel Primo de Rivera también en primer plano. Bueno, pues fechas importantes de este periodo. No las leo con fechas, pero sí hablo de los acontecimientos, ¿no? El pronunciamiento, el desembarco de Alhucemas, que marcará un punto de inflexión en la dictadura, en el año 25. En el año 27, el final de la Guerra de Marruecos, un gran éxito para la dictadura. En ese mismo año, la creación de una asamblea nacional consultiva, una especie de parlamento en España. En el año 29, 2 grandes hechos culturales y propagandísticos, que son las exposiciones de Barcelona y Sevilla, de las que hablaremos también. Y el 28 de enero del año 30, la dimisión de Primo de Rivera, cuando su dictadura ya parece estar en un momento de crisis, ¿no? Primo de Rivera muere apenas 2 meses después, en el exilio, en Francia, mientras aquí en España, pues, el régimen político, que ya no es el régimen de la Restauración, sino el régimen de la dictadura, empieza a estar en crisis. En el verano del año 30 se celebra el Pacto de San Sebastián, una conspiración de los republicanos para traer la República a España. El 12 de abril de ese año 31 se celebran en España unas elecciones municipales con un carácter prácticamente plebiscitario sobre si monarquía o república, y tras las que, después de un resultado discutido, interesante, lo veremos cuando acabemos este tema, pues se proclama el 14 de abril la Segunda República Española. Bueno, después de haber hecho este breve esquema, podemos empezar a ver el directorio militar. Yo creo que llevo unos 40 minutos de clase. Voy a hacer una caracterización de la dictadura y escuchamos la voz del dictador, en la cual tenemos varias grabaciones. Bueno, Miguel Primo de Rivera era jerezano, había nacido en Jerez en el año 1870, o sea que tenía 53 años cuando da el golpe de Estado, y era un militar no africanista, es decir, uno de los militares que había estado en España, que había apoyado
estas juntas, es decir, esta especie de sindicatos militares que había participado muy activamente de la vida militar y política española en las décadas anteriores y que tenían cierto prestigio y cierta fama entre la población. Era viudo y tenía una fama de ser muy dicharachero, muy alegre, muy mujeriego, él mismo no lo negaba, aficionado al juego, contraía muchas deudas, dicen también que le gustaba bastante la juerga y pasárselo bien, y que defendía un discurso antipolítico, ¿no? Es decir, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y que digo que me gustaría que comentáramos un día. Él siempre decía, el enemigo es la vieja política y los viejos políticos. Los males de España son causados por la vieja política y por los viejos políticos. Se presenta o presenta su dictadura como un régimen interino, es decir, que va a ser provisional y que va a estar formado por militares sin ideología. Bueno, y esto de sin ideología yo lo pongo entre comillas porque no es que no tengan ideología. Lo que no son militares partidistas, no tienen la ideología de los partidos. Su ideología es una ideología, digamos, nueva, completamente antiliberal y completamente, podríamos decir, conservadora y tradicionalista. Lo hemos visto en el fragmento del manifiesto que hemos leído, ¿no? ¿Qué busca? Pongo yo aquí, recuperar el orden público, combatir el separatismo. Podríamos añadir aquí, de hecho lo voy a añadir, también el socialismo, el anarquismo, el marxismo, el materialismo, el nombre que le queráis poner a las ideologías izquierdistas. Y acabar de una vez por todas con el problema marroquí que no ha hecho más que traer inconvenientes a España y fundamentalmente al ejército español, que es quien ahora tiene que poner las cosas en orden. ¿Cuáles son los apoyos de Miguel Primo de Rivera y de su dictadura? Fundamentalmente el rey. Sin el rey, el golpe no triunfa. El rey ha despachado a los políticos y ha dicho, me voy a saltar la Constitución y voy a permitir que en España haya una dictadura militar. La monarquía será un apoyo fundamental de la dictadura. La dictadura de Primo de Rivera, a diferencia de la dictadura del general Franco, es una dictadura bajo la monarquía. Veremos que existe una analogía muy, muy clara y muy directa enseguida. ¿Quiénes apoyan también a Primo de Rivera? El empresariado, los grandes capitalistas, la alta burguesía de toda España, también la catalana, ante una situación de crisis económica y de crisis social y de inestabilidad, pues ven en las promesas de Primo de Rivera de pacificar el país y de devolver el orden público algo en lo que sí creen. El ejército, fundamentalmente, y bueno, ahí pongo entre interrogaciones, ¿es también la Iglesia un apoyo de Primo de Rivera? Bueno, en parte sí, porque el discurso de Miguel Primo de Rivera favorece la causa católica, aunque no va a ser una dictadura muy clerical, pero bueno, sí que de hecho a los sacerdotes que también querían una subida de sueldo como funcionarios o cuasi funcionarios que eran Primo de Rivera se la va a negar, las subidas de sueldo son para los militares, no para los curas. Y luego, ¿qué es lo que pasa con los obreros? Bueno, pues algunos sí apoyan a la dictadura y algo que puede parecer paradójico es que dentro del PSOE también va a haber un apoyo a la dictadura. ¿De qué sector? ¿Del sector derechista o del sector izquierdista? Bueno, pues paradójicamente, aunque os pueda sonar raro, es el sector izquierdista del PSOE de Largo Caballero el que va a apoyar más a la dictadura. El sector más derechista del PSOE, ese sector liberal, liderado por Julián Besteiro, del que ya hemos hablado también, va a ser el que se oponga a la dictadura. En realidad tiene sentido. ¿Por qué? Porque Primo de Rivera se presenta como defensor de los obreros y hace un discurso, digamos, que apela a los obreros también.
el sector de Largo Caballero pues asume este programa, mientras que el sector de Besteiro, que es más liberal, que defiende un modelo constitucional, pues se opone a este régimen. Vale, hay una polémica en la historiografía entre los historiadores en ver si el directorio militar de Primo de Rivera está inspirado por la ideología fascista de Italia. Tenéis que recordar o tenéis que saber que la marcha sobre Roma ha sido en octubre del año 22, es decir, no hace ni siquiera un año de que Mussolini ha protagonizado esa enorme manifestación sobre Roma que ha forzado a Vittorio Emanuele III, es decir, a Víctor Manuel III, al rey de Italia, a entregar el gobierno a Benito Mussolini, algo parecido a lo que está ocurriendo en España. ¿Hay cierta influencia? Sí, pero más bien en las formas que en lo ideológico, ¿no? Más bien en los procedimientos que en el propio armazón ideológico de la dictadura. Como he dicho que iba a poner la voz de Miguel Primo de Rivera, la pongo y ya cerramos casi la clase con esto, ¿vale? Comparto otra pestaña y escuchamos aquí a Miguel Primo de Rivera hablando precisamente de estas cosas que ya hemos dicho. ¿Estás seguro de que tan pronto como veas a la patria en condiciones de marchar por caminos de justicia y a los buenos ciudadanos amparados, corrupciones mansas y violencias de una política caduca, todo resistiré a mi puesto militar, y es que para entonces esta recia lucha, abrumador trabajo, quedan energías para practicarla. Fijaos, después de que haya cumplido con esta tarea breve, volveré, si tengo fuerzas, a mi puesto militar, después de esta recia lucha y de haber dejado el país en una buena situación. Es el discurso que ya hemos oído y que no se ajustará del todo con la verdad. Habéis escuchado además ahí, aunque se escucha muy bajito, es que el vídeo no se puede poner más alto, a Primo de Rivera con ese acento jerezano que le caracterizaba. Hay otro vídeo, aunque ya es de final de la dictadura, de hecho vemos que este ya no solo audio, sino también vídeo, es un discurso del año 1930, en concreto creo que del 1 de enero de 1930. Pongo unos segundos y cerramos ya la clase con esto. Este creo que se escucha un poco mejor. A contemplarnos, nosotros, todos unidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde, y toda esta labor, siguiéndola con paso firme, sereno y varonil, despreciando cuanto de un modo sectario, cuanto de un modo materialista e interesado, se oponga a nuestro paso. Si esa resistencia pasaron de lo debido, si esa resistencia no fuera la mera pasividad, sino que quisieran perturbar con hechos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España y que está a nuestro cuidado y al vuestro, a vuestra responsabilidad y a la nuestra dirigir. Si quisieran resistirse o entorpecerla, os digo como dice el manifiesto del 13 de septiembre de 1923. Salvar una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados, y en ese sentido de temperamentos adecuados, de fe en los ideales, de perseverancia en las conductas, os acompaña en prioridad, ya lo sabéis, y bien lo habéis podido comprobar hoy, las mujeres
mujeres españolas, las madres que tuvieron puesto todas las inquietudes de su corazón en la suerte de sus hijos, las mujeres jóvenes, sean obreras, sean de las clases elevadas sociales, sean aquellas que dedican sus actitudes al arte, todas en general, porque todas tienen una sensibilidad de percepción, tienen una concepción tan alta del gran femenino, que es la patria, que todas ellas han sabido despertar ante estos sentimientos y ante esta conducta nuestra, el amor hacia los que nos honramos, llevando nuestra falda encima de la norma de la Unión Patriótica. Y solo así os podríais explicar vosotros y me podríais... Bueno, interrumpo por aquí solamente para apuntar un par de cosas más, ¿no? Algunos dirían que el discurso también es machista, ¿no? Todo el rato apelando a la virilidad, a la masculinidad, y luego con ese discurso a las mujeres, ¿no? A esas mujeres que reconocen el gran femenino que es la patria y que, fijaos, también un discurso contra las clases sociales, ¿no? Contra el materialismo, creo que hablaba al principio, y apelando a las mujeres, sean de la clase que sean obreras, sean de las clases elevadas. Es decir, un discurso fácil, un discurso clarísimo y un discurso que va a calar mucho en la sociedad española. Fijaos también en la oratoria, ¿no? En la forma de dar los discursos, qué distinta, no parece un gran orador, al menos a mí no me lo parece. No parece un gran orador, pero fijaos esa estética. Por cierto, el discurso está dado en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. No sé si alguien ha reconocido el espacio. Una retórica muy distinta que veremos también en otros fragmentos cuando veamos vídeos de la época de la República. Vale, me he extendido ya creo que más de 50 minutos, así que paro por aquí. ¿Vale? En principio esta es la última clase grabada porque espero estar pronto de vuelta por ahí, ¿vale? Muchas gracias a todos, espero no haberos aburrido demasiado y espero veros pronto. Desconectamos.